en mi ciudad, acá Ah, sí. en Chillán. Y yo los vi a ellos, yo estaba en las termas y me pareció como curioso de que estaban grabando algo, pero yo no sabía qué sucedía. Y tiempo después, como yo los escucho a ellos porque me gusta mucho ese grupo, me di cuenta que estaban grabando en mi ciudad y que yo los había visto. Perfecto. Es un grupo de hermanos. Sí, 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 son tres hermanos, Perfecto. Muy Melvin. bien. Sí, y en realidad las termas son muy bonitas, son un poco caras, sí, bastante, porque es un resort. Pero hay también para todo tipo de público, o sea, quien a lo mejor no tenga tan acceso a algo lujoso, puede acceder a precios, digamos, más económicos. Muy bien. Y alguien ya ha preguntado sobre las cordilleras. Estábamos hablando así, tú me has dicho que se queda a 70 kilómetros de su ciudad y quería Sí, sí. saber un poquito cuál es la relación de la ciudad y también de los chilenos con la cordillera, que es una cosa tan importante, ¿no? Para nosotros de América. Sí, bueno, la relación en realidad, desde el punto de vista, si lo vemos como deportivo, ahí es un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque hacer deportes, digamos, en la cordillera es muy costoso, muy caro, ¿ya? Por lo tanto, solo ciertas personas pueden acceder a ello, ¿ya? Hacer esquí, snowboard, cualquier tipo de otro tipo de deportes para la gente que tiene dinero lo puede hacer. La gente que no va solo de paseo porque algo es muy caro para un chileno promedio. Ahora, desde el punto de vista cultural, la cordillera generalmente para las culturas andinas en el norte, por ejemplo, para ellos es muy sagrada la cordillera. Los volcanes. Chile en general tiene mucha cantidad desde el norte hasta el extremo sur, tiene muchos volcanes en acción y en el norte son los que están más grandes, los más altos. Y generalmente a la cordillera se le ha atribuido una especie de deidad, ¿sí? Y hay un mito que es, por ejemplo, el del Icancabur, que está en San Pedro de Atacama, que seguramente han podido escuchar San Pedro de Atacama en la zona norte de mi país. Y ahí hay dos volcanes, ¿cierto? Uno que no es así, sino que es plano, y en él se dice de que eran dos hermanos, ¿ya? Dos hermanos que se enamoraron de la misma mujer y el padre de ellos decidió separar a esta mujer de los hermanos y la colocó al otro extremo de la cordillera, ¿sí? Yendo hacia el mar. Y uno de los hermanos fue asesinado y por eso la estructura de este volcán no es así, sino que es chata. No sé si se entiende la palabra chata, que es muy chilena, que es plano, es plano. Y desde ahí se les ha atribuido como una deidad especial, ¿ya? Que cuando no recuerdo bien si es cuando es el equinoccio, es la entrada del invierno o la entrada del verano, se produce una sombra en el volcán más grande de los amantes, y esa sombra es tan grande que es el momento en que los amantes se pueden volver a encontrar, porque la sombra llega hasta el otro volcán que está hacia el mar, que en dirección al mar. Sí. Es un mito, una historia que se cultiva mucho, pero como me decías, Beatriz, en general, la cordillera para nosotros obviamente representa algo majestuoso, está incluso en el himno nacional de nuestro país, como algo que es venerado, ¿cierto? Y las culturas distintas en todo el país también le atribuyen algo especial porque tenemos volcanes que bajo cierto tiempo hacen erupción, entonces esa visión que tienen ellos es de mucho respeto, de mucha admiración también, porque los que han tenido la posibilidad de venir a Chile y cruzar la cordillera de los Andes en un avión, uno ve lo majestuosa que es, o sea, pero de verdad, a mí me llena de orgullo hablar de la cordillera, porque de verdad es muy bella y sobre todo cuando uno sobrevuela.
Muy bien, yo he preguntado, tú hablando ahora del vuelo, yo he conocido Santiago de Chile y he tenido la oportunidad en el comienzo de la mañana de poder mirar las cordilleras. Entonces, es un espectáculo, no, no hay palabras. Es una de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida y muy majestuosa. Yo creo que esta es la palabra. Es una cosa maravillosa, en verdad. Es un gran patrimonio natural, ¿no? Que tienen en su país. Muy Sí, bien. Además, hemos hablado un poquito también sobre, tú has hablado ahora sobre incluso una creencia, ¿no? Y también yo iba a preguntar un poco sobre la cuestión indígena. ¿Cómo está la cuestión indígena hoy en día en Chile? Si hay, por ejemplo, herencias en la cultura de la población. ¿Cómo está la cuestión indígena en relación a la lengua, a la cultura, de modo general, en Chile? sí, mira, hay un estudio que se hizo en el año 90, ya que yo, por mi formación como profesor, tuve que hacerla, Sí, de un profesor de una universidad muy prestigiosa acá, él analiza la situación indígena con respecto, desde el punto de vista lingüístico, y lamentablemente la cultura indígena se ha ido perdiendo cada vez y con mayor fuerza. Ya hacia el año 90, por ejemplo, 99 casi, quedaban eh, solamente tres personas de las culturas más australes de Chile, que vivían en las zonas, digamos, muy, muy, muy al sur, Punta Arenas, Puerto Williams, quedaban solamente tres personas que eran las que todavía hablaban esa lengua, que finalmente se perdió, ¿ya? Más hacia el centro, me pregunta Priscila, perdón, ¿el quechua es hablado por ahí? Sí. El quechua se habla, pero en la zona norte. Priscila, voy a ir de sur a norte, hablándoles un poco de lo que es la cultura, ¿ya? Lo otro, si hablo muy rápido, me dicen, porque los chilenos hablamos muy rápido, ¿ya? Natalia, ¿hay algo parecido al voceo en Chile? No, no, el voceo no es propio de Chile, más de Argentina, de algunas zonas centroamericanas y también de Uruguay. Así que no, nosotros estamos un poquito aislados de eso. Y lo fuerte, Beatriz, es la cultura mapuche, que ha sido la que ha resistido durante 200 años desde la independencia de Chile. Ha generado, digamos, esta resistencia por mantenerse vigente, luchando contra el Estado de Chile, y es la cultura que hoy día perdura y que también ha sido la que se ha transmitido en la lengua, digamos, en el dialecto español chileno, ¿sí? Eh, Tú debes saber bien, Beatriz, y los demás, de que así como ustedes en el portugués tienen distintos dialectos por geografía, el español sí. también, y es mucho más fuerte en cada país, y Chile es tan largo que también tiene distintos dialectos. Entonces, el quechua, por ejemplo, que me preguntaba Natalia, creo, el quechua aportó bastantes palabras. Por ejemplo, la palabra zapallo. No sé cómo dicen ustedes allá la palabra zapallo Abóbora? sí, abóbora. Sí, abóbora. En español, zapallo viene del quechua. ¿Sí? Entonces, que no es propio del español, pero que se fue incorporando y nosotros como chilenos lo usamos en nuestro idioma. Y así otras palabras que son propias de la cultura mapuche. Generalmente, o en mayor cantidad de herencia de nuestros antepasados es la que tenemos de los mapuches. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha sido el pueblo que más resistió, de alguna manera, Uhum. y entregó también un poco de, de herencia cultural. Por ejemplo, tenemos el merquén, ya que el merquén, no sé si has escuchado hablar del merquén. Não. Es el merquén, ya. El merquén es un ají que se seca y al secarse después se muele y queda así como el orégano, ya hice las comidas. Y eso es algo muy típico también. ¿Me siguen escuchando? Porque veo.
Sí, sí, ají. Yo creo que alguien está presentando alguna cosa incorrectamente. ¿Tú has hablado ají? ¿Yo entendí bien? Ají. Ají, sí. Perfecto. Es como cuando hace un gato, así como ají, ají. Ujú. Es Muy un bien, poco difícil. muy Pero bien. eso, a ver, ¿qué más puedo comentarles con respecto a la cultura? Hacia el norte también hay una fuerte influencia de la cultura aymara, los alacalufes también se llaman, y ellos también han entregado en la zona norte distintas culturas, la comida, por ejemplo, que se prepara allá, hay también algunas ¿cómo decirlo? Producción de cerámicas, cosas así. También que hemos heredado de las distintas culturas. Pero lamentablemente no ha habido una preocupación fuerte de rescatar o preservar nuestra cultura. Lamentablemente no hay un respeto tan fuerte hacia la cultura mapuche, pero últimamente ha tomado mucha más fuerza eso. ¿Sí? Se ha, eh, Se ha tenido más conciencia de respetar a la cultura indígena, producto de que el Estado de Chile no ha ejercido el respeto que corresponde, sobre todo a la cultura mapuche. ¿Ya? Ha habido violencia se han transgredido los derechos humanos de los mapuches por una razón económica. Pasa, como te comentaba Beatriz, lo mismo que lo sucede a ustedes con las comunidades indígenas en el Amazonas y que por un tema de estas grandes empresas que quieren destruir el Amazonas, ¿cierto? Las comunidades pierden sus lugares, sus hábitats. Aquí sucede lo mismo. Y el pueblo mapuche es el que ha resistido una y otra vez incansablemente. De hecho, ha habido casos impactantes en el país, producto de que el año pasado creo que murió un lonco, una persona de gran autoridad para el pueblo mapuche, que fue asesinado producto de la policía de Chile. Y hubo todo un manejo mediático en ese sentido, porque el Estado, como tal, el gobierno en realidad decía de que no, de que él intentó matar o hacer algo contra la policía, Sí. pero resulta de que después hubo una investigación mucho más profunda y se dio cuenta de que las pruebas no coincidían, de que la persona no tenía armas, y así un sinfín de pruebas que dieron finalmente la inocencia eh, de este mapuche que murió, y eso generó una fuerza, Beatriz, y les cuento todo, una fuerza a favor del pueblo mapuche en defensa de la sociedad civil, o los que no somos mapuche, los, los que no somos mapuche en defensa de ellos, aún más de cómo se estaba defendiendo antes, ¿sí? No sé si me doy a entender. Quiero responder igual las preguntas. Priscila me dice el respeto por la cultura indígena, ahí es admirable. Aquí en Brasil no pasa lo mismo. Pero sabes que, Priscila, no es tan así. Por parte de la gente puede ser un poco más. El Estado no, para algunas cosas sí. Se trata de preservar la lengua, hay instituciones que son ayudas indígenas, hay becas que ustedes les dicen, no recuerdo la traducción de becas, pero se entiende que es una beca, un beneficio para poder Sí, estudiar. ¿Sí? muy bien. Y eso, No, me llamó la atención porque tú has hablado que esta injusticia eh, acabó provocando un sentimiento en la población. Esto es una cosa que me pareció bastante diferente de lo que pasa en Brasil, yo pienso, en algunos casos. Y aquí una persona ha preguntado si tiene alguna idea de la cantidad de mapuches que hay hoy aún en Chile. hoy no, mira, solo sé de que cada vez va en retroceso, en disminución, pero hay una región que es la región que concentra la cultura mapuche, que es la ciudad de Temuco, ¿ya? O geográficamente desde la zona del río Biobío, que es el río más ancho de Chile,
Del Biobío al sur se concentra la cultura mapuche, hasta más o menos Valdivia, que es otra ciudad. Desde el Biobío Concepción, que es una ciudad que queda 1 hora, 1 cuarto de donde yo vivo, hacia el sur, eh, hacia el sur queda concentrada en los mapuches, ¿ya? Pero en cantidad no podría dar una cifra, no la recuerdo en este momento, pero sí sé que va en constante retroceso por dos razones. Una, de que la presión que se ejerce por parte del Estado y por parte del gobierno y de la cultura chilena hacia los pueblos indígenas es tan alta, es tan fuerte, que los mapuches tienden a españolizarse, a dejar su cultura producto de la necesidad, Beatriz, por ejemplo, de ir a la escuela y en la escuela aprenden las dos lenguas, pero van perdiendo un poco de su lengua nativa, de la lengua vernácula que sería el mapuche, mapuzungún, perdón. Y, eh, y en ese sentido quedan muy pocos. No es una población que uno diga hay una fuerte influencia o presencia de eso. Muy bien. Tú has hablado del sentimiento, también hemos hablado un poco de las manifestaciones que han pasado en último año, último año, ¿no? Yo creo que empieza del año, final del año, por parte de las personas en relación al gobierno. ¿Cómo pasó esto? ¿Fue un proceso? ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Que hemos visto solo por la tele y fue algo que llamó mucho la atención, sobre todo por el espíritu de lucha del pueblo chileno, ¿no? Diante de la política y de las cuestiones que no estaban bien al pueblo. ¿Qué puede nos Sí, decir? hay que hacer una trayectoria cronológica para entender qué fue lo que sucedió el 18 de octubre del 2019, que fue el día del estallido social. Hace, no, perdón, en la época de dictadura de Pinochet, se hizo una constitución política, ¿ya? Y no Sí, te sí. escucho, Beatriz. No, puede hablar. No, perdón. Sí, hubo una constitución política, ¿se entiende eso, cierto? Sí, Sí, ya, ok. Entonces, ahí se determinaron de muchas cosas cuál era la forma de hacer educación, la forma de pensiones de los ancianos, el sistema económico que iba a tener el país. El problema fue que post dictadura la constitución política continuó durante los últimos 30 años, no fue modificada en la raíz. Y el problema es que desde una mirada el país salió de la pobreza, extrema pobreza, ¿ya? Logró salir de la extrema pobreza, pero quedó una cantidad de población del país que durante estos 30 años se vio afectada porque, por ejemplo, siempre estuvo obligada a endeudarse, por ejemplo, en educación. La educación existen dos modalidades, pero generalmente es un lucro, se genera una especie de comercio con la educación en todos los niveles, especialmente en los últimos, en el universitario. Entonces, quien estudiaba una carrera como abogado, medicina y no tenía los recursos, pedía un crédito, dinero al banco, se le prestaba ese dinero, pero a tasas que eran impagables. sí, Entonces, la única forma de poder lograr una mejor educación era contrayendo una deuda con el banco. Entonces, hay un sistema capitalista detrás de esto, que el centro no era la persona, sino que el dinero, las empresas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? sí, Entonces, esto fue pasando y la sociedad chilena aguantó esto, lo aguantó, pero es que no tenemos plata, general. Mira, voy a colocar un ejemplo muy, muy pragmático. Adultos mayores, personas de mayor edad, o en general las personas comprando comida con tarjetas de crédito. O sea, ahí tú empiezas a pensar cómo un país sostiene, digamos, la igualdad en personas que no les alcanza su dinero y que tienen que endeudarse con una casa comercial, con un banco para poder comer. Entonces, fue eso, la salud también que se privatizó, entonces el sistema de salud público era pésimo, pésimo, o sea, la gente moría y después de haber muerto llamaban a alguien para decir, ¿sabes qué? Estamos llamando para operar a esta persona.
perdón, pero esta persona ya falleció. Y continuó. Finalmente, para dar tiempo a otras cosas, finalmente, este último tiempo el gobierno cometió muchos errores y uno de ellos fue, por ejemplo, que subió el precio del metro en Santiago en 30 pesos, que 30 pesos es poco, tú no compras nada con 30 pesos. Pero las personas viajan todos los días, tienen que tomar muchas locomociones, entonces llegó a un nivel en que las familias de Santiago tenían que decidir o compro pan para comer o me transporto para ir a mi trabajo, uso el transporte para ir a mi trabajo, o me privo de, no sé, de comprar mis remedios porque no me alcanza el dinero para poder usar el transporte u otras cosas. Y finalmente los estudiantes de secundaria empezaron a decir que había que evadir el pago, que no pagaran el transporte, porque era una forma de hacer lucha, ¿sí? Y después hubo otros desaciertos, por ejemplo, uno de los ministros dijo que, pero es que no, si no hay problemas en los precios de las cosas, las flores bajaron, el precio de las flores bajaron. Entonces tú te preguntas, ¿cómo tú le dices eso a una persona que no tiene para llegar hasta el fin de mes y alimentarse, no va a comer de flores? Sí. Después otro ministro dijo de que la gente más vieja, los adultos mayores, iban a los consultorios, por ejemplo, a los centros de salud, a hacer vida social, a conversar. Por eso había tanta gente en los hospitales. Entonces, una cosa sumó la otra, los adultos mayores, sus pensiones no les alcanza, y generó el estallido social donde todas las personas, adultos mayores, niños, estudiantes, familias, se sintieron identificadas. Porque, por ejemplo, los sueldos de los parlamentarios es 33 veces más del sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo tú te explicas que un país tenga esos niveles de desigualdad? Y por eso se produjo este estallido social y que tomó tanta fuerza porque llegó a lo más profundo de las personas, que era el tener que alimentarse, el tener que transportarse, el tener una salud. O sea, se vulneraron las necesidades básicas humanas. Y ahí la gente dijo no más. Y tomó mucha fuerza en todo el país, hasta que, bueno, tuvimos el coronavirus que dejó un poco en detenido este proceso, y solo alcanzamos, digamos, como sociedad, a que a finales de año tengamos un nuevo plebiscito para hacer un cambio radical de la constitución política, ¿sí? Completa. Eso es lo que la gente quiere, que la constitución política de Pinochet sea cambiada totalmente para poder construir cosas buenas. ¿Por qué? Porque toda solución que tú como quieras dar en la sociedad, o el gobierno quiera hacer, o el Estado quiera hacer, lamentablemente no puede. Y las aguas, sí, Priscila, el agua. O sea, hay gente y quiero mencionarlo también, Sí. hay gente, por ejemplo, yo en mi casa, yo puedo comprar el agua. En Chile es el único país que el agua es privada, ¿ya? Entonces yo en mi casa puedo comprar derechos a tener agua, ¿sí? Y la persona que vive al lado mío, si no tiene dinero para comprar esos derechos, no tiene agua. Entonces, yo, persona empresaria, que tiene mucho dinero, compro toda el agua, y mi vecino que no tiene dinero porque trabaja solo del terreno, porque vende sus hortalizas, sus verduras, queda sin agua. Y eso fue también lo que empezó a pasar, de que a la gente que vivía en el campo se le murieron sus animales. El agua sí es tratada, Natalia, sí. La calidad del agua en Chile es muy buena, ¿ya? Pero a un costo alto, a un costo muy alto. Eh, Se murieron animales. De hecho, de algunas regiones eh, tuvieron que transportar el ganado, los animales, a otras regiones porque no había pasto, no había alimento para ellos. Y muchos murieron.
Y lamentablemente, por ejemplo, intentaron cambiar esto de que el agua fuera un derecho humano, porque, o sea, todos entendemos que el agua es un derecho humano. Sí. Hay gente que no tiene agua en sus casas, que no se puede bañar, que no puede tomarse un té como me lo estoy tomando yo hoy, porque no tiene, ¿ya? Y lamentablemente los grupos económicos que están en el Parlamento votaron en contra de esa ley para poder hacer que el agua fuera un derecho humano. Porque el agua hoy en día, el 90% lo tienen las empresas y no la población. Entonces, todos esos problemas que yo les he contado, la raíz es la dictadura, o sea, perdón, la constitución política de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, son leyes que son tan difíciles de cambiar que están hechas para que no se cambien. La única solución es hacer todo el proceso que nosotros queremos como sociedad. Cambiar la constitución política, hacer un plebiscito y generar, digamos, una sociedad más equitativa, donde en realidad los recursos, al menos los recursos naturales, sean, ¿cómo decirlo?, distribuidos de mejor manera. Y porque Chile es un país muy, muy desigual, muy desigual. Y ahora con las cuestiones del coronavirus, yo creo que las cosas también no están bien en relación a los enfermos, a las condiciones de trabajo, al desempleo ha crecido. ¿Cómo están esas cosas hoy en Chile? Mira, a ver, el, desde el punto de vista, quiero tratar de ser lo más objetivo posible con respecto a esto. Hasta el momento, la pandemia en Chile ha sido manejada desde el punto de vista salud medianamente bien, ¿ya? No estamos en las condiciones que a lo mejor pueden estar ustedes, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, de los trabajos, mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente eh, perdió sus trabajos y lamentablemente el gobierno, las gestiones del gobierno han ido más en favor de la empresa, del empresariado, que de la misma población. Entonces, ese punto es complejo eh, porque la gente hoy día está sobreviviendo con algunas ayudas que son insuficientes por parte del Estado y muchas empresas desvincularon a sus trabajadores para que pudieran ellos acogerse a un seguro de desempleo que se llama, que es una cantidad de dinero que tú vas guardando todos los meses para poder en algún momento cuando tú quieras sin trabajo usar esos recursos. Y lo que se pregunta la gente hoy en día, si yo ahora estoy usando ese seguro de desempleo, ¿qué va a pasar conmigo más adelante cuando yo pierda mi empleo? No voy a tener dinero. Y se usan los recursos de las personas y no los recursos de la empresa. Entonces, hay un juego ahí que está en discusión con respecto a eso de que el gobierno de Sebastián Piñera, desde el punto del manejo económico, ha sido más orientado hacia defender las empresas que la misma sociedad. Es la impresión, digamos, que se discute a nivel de las personas comunes y corrientes, ¿cierto? ¿Qué me preguntaba ya? Aquí, não, perguntaram sobre que em Brasil hoje temos gente que quer a volta da ditadura, como é isso em Chile. Eu creio que tu habla já nos diz, não? Creo que ya respondí eso, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien. Bien, yo creo que vamos a hablar un poquito más. Algunas personas han preguntado un poquito antes sobre si conoces algún escritor en Chile se conoce algún escritor brasileño de escrita. Sí, bueno, desde el punto de vista de profesores. No, la población, de modo general, se lee algo de Brasil, Ya, de literatura brasileña. Chile es un país que no lee mucho, que no, lee muy poco, y yo conozco ay, se me olvidó,
se me olvidó en este momento, pero es un autor muy conocido, Paulo Freire. Ah, Paulo Freire, sí, Paulo Freire. muy bien. Y en mi viaje de Brasil ahora estuve leyendo un libro que está en el aeropuerto, que es una novela, que la tengo acá, dame un segundo. Sí. Que se llama La historia de amor de Fernando Isaura. El autor es, Escravidão, eu acho. el autor es, no, ¿dónde está? No, se me olvidó, se me perdió el autor. Ariano Sauzuna. Suassuna, muy Suassuna. bien. Ariano Suassuna. Sí, me encantó el libro, es muy bueno, muy bonito la historia, una historia romántica. Y, y lo compré en el aeropuerto y me gustó mucho. Me Muy dice bien. que habla un poco de Lemedel. Bueno, Lemedel sí, pues él es un gran escritor, ¿eh? Muy Pablo bien. Neruda, sí. Pablo Neruda, bueno, él es Premio Nacional de Literatura. Su literatura es bastante sensual en algunos momentos, pero también toma algunos elementos, por ejemplo, como las cosas de El Calvillo de Congrio, por ejemplo, que tiene una oda. Y personalmente, es un muy buen autor, sí, pero si yo tuviera que escoger personalmente, me quedo con Gabriela Mistral. Ya, también, ella es Premio Nacional de Literatura también, en 1945 recibió su premio. Y ella, su literatura es bastante más intensa y simple, toma las cosas, digamos, de lo que ella pudo ver en el norte de Chile, por ejemplo, la pobreza, hay un poema que se llama Obrerito, que ve las simplicidades de las cosas, ya pero a un nivel bastante estético, bastante bueno. ¿Sí? Su estética es muy bonita. Les recomiendo a, a Gabriela Mistral. Y con respecto a la Lemedel, bueno, Pedro Lemedel es un autor que tomó mucha fuerza después de su muerte, ¿ya? Chile, a diferencia de Brasil, es un país bastante machista y poco liberal, ha cambiado, sí, pero y los tiempos de Lemedel, Chile era un país muy, muy conservador. Entonces, hablar de los relatos que tiene el MDL un tanto más orientado hacia el mundo LGTBI, hacia esto del transformismo, no era muy visto, ya, o era muy pocas personas sabían del MDL. Pero ahora que Chile tuvo un cambio más o menos fuerte en concepciones, digamos, de mundo, un poco más abiertos a algunas cosas, se transformó en un autor muy, muy valorado eh, y que era más valorado afuera. Pasa mucho en nuestro país de que los autores son más valorados afuera que dentro de nuestro país, tristemente. Pasó Sí. con Duda, pasó con Mistral, pasó con Lemedel, pasó con Vicente García Huidobro, también un muy buen autor, eh, que fueron valorados afuera y después fueron valorados acá adentro. Así que Lemedel, Tengo miedo torero, Nathan González. Tengo miedo torero es uno de los libros muy buenos y sus relatos, sus crónicas también son excelentes. Eh, Autores contemporáneos que tienen autores, alguno para citar. autores contemporáneos les puedo recomendar a Hernán Rivera Letelier, que se los voy a escribir acá. Por favor, gracias. Rivera Letelier. Ya, disculpen, lo escribí con minúscula, ya, lo escribí rapidito. Pero él es uno de los autores, Isabel Allende también, excelente. Isabel Allende, una autora ganadora igual de varios premios, que ha sido muy leído. Mujeres de ojos grandes, es de ella, ¿verdad? Sí, sí, Natalia. Eh, ¿Cómo se llama el poema? Ya, ¿cuál poema? Se llamaba el que dije yo, Obrerito. Obrerito. Poema de Mistral. Muy No, bien. no, Ay, Natalia, perdón. Sí, dime. no, 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 no. Yo estoy mirando aquí las preguntas. Que Nathan me Ya, preguntó si sí. Lemedel era trans. La verdad es que
es que está en algo que sí, pero que no. Yo creo que él había a un tema también de un concepto del... Muy bien. Nat- Puede hablar, puede hablar. Y Natalia me pregunta por Jorge Tellier. Él es si mal no recuerdo, un diputado. No, espero no equivocarme, disculpa, pero me suena más como un diputado. Priscila, ¿qué materiales utilizas en tus clases de español? ¿Algunos puedes recomendarnos? ¿Materiales de sobre qué específicamente? Porque yo hago clases de literatura, de comunicación, de escritura, de, de todo lo que para nosotros clases de español es todo, la comunicación, la literatura, el cine, entonces, Habías dicho de lengua. lo que necesitas. Ahora sí, Beatriz. Ah, sí. Priscila has dicho de lengua, no sé. Muy bien. Además de la cultura, no sé, tú me has dicho de algunas fiestas que son conocidas nacionalmente. Hemos hablado un poco de la fiesta de Viña del Mar y hay otras fiestas también que son populares para los chilenos. ¿Puedes hablar un poquito de las fiestas? ¿Alguna cosa que sea importante para la población del país? En este sentido cultural de manifestación, fiesta. Sí. Bueno, desde las fiestas de la parte cultural tenemos en el norte de Chile es una región muy, muy rica en cultura, producto de la influencia altiplánica, la influencia que tiene la civilización inca, ¿ya? La civilización inca ejerció una fuerza sobre toda la región, no solo de Chile, sino que Bolivia, Argentina, sur de Perú. Y gracias a eso nosotros tenemos, por ejemplo, comentaba con Beatriz en la tarde, eh, la fiesta de la Tirana, que es una fiesta, fíjate, Beatriz, que es una fiesta religiosa cristiana católica, Sí. y ha tomado parte de la cultura, como la música, las vestimentas, propias de la Virgen de la Tirana, ¿sí? Propia de, de la cultura del norte de Chile y se transformó en una fiesta religiosa adoptada con estas características y que hoy día es una fiesta muy popular, acuden muchas personas y que se hace en honor a la Virgen de la Tirana. Otras fiestas culturales en el sur tenemos el Guillatún y el Año Nuevo Mapuche. El Año Nuevo Mapuche, me voy a referir a él, no es el mismo año, no es en la misma fecha, digamos, calendario que la que nosotros celebramos el 31 de diciembre, sino que el Año Nuevo Mapuche está fijada la fecha hacia el cambio de estación entre otoño e invierno, si mal no equivoco, en julio. Y ahí se celebra el Año Nuevo Mapuche, donde las personas, por ejemplo, en la ciudad que está al lado de donde yo vivo, en Concepción, los mapuches que allí viven o que son herederos de la cultura, se bañan, y en pleno invierno, son muy valientes, se bañan en una cascada, ya como símbolo de purificación. Y mucha gente acude a eso, al Año Nuevo Mapuche, y dentro de esa misma cultura que tenemos nosotros, está el Guillatún y el Mapudungún, que son dos ceremonias también muy importantes de ellos, y que algunas personas que no son mapuches pueden asistir también para poder ver. El primero, uno tiene que ver con rezar, ¿cierto?, por las cosechas, por las lluvias, por las deidades que tiene la cultura mapuche. Y el otro tiene que ver, es el guillatón. Y el otro tiene que ver con una ceremonia de purificación cuando una persona, por ejemplo, está enferma. Se hace una ceremonia cultural, espiritual también, donde la machi, que es la sanadora, por eso se llama machitún, la machi, que es una deidad sanadora, mejora y ora y aplica remedios hacia la persona que está teniendo algún mal de ojo, está enferma. Y eso de manera cultural. Ya el Año Nuevo Mapuche ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Nosotros en el colegio lo celebramos también. Las escuelas lo celebran por todo esto de que hay una recuperación y una revalorización
de la cultura mapuche que en décadas anteriores no se tenía. Ahora tomó mucha fuerza, como les había comentado al principio, producto de esta sintonización que hay con el pueblo mapuche por las transgresiones que hacen. Y bueno, desde el punto de vista ya como más cultural contemporáneo, tenemos el Festival de Viña del Mar, que es muy famoso, se transmite también para el extranjero, y el Festival de Viña del Mar partió en la época de la dictadura, y era un cerro, era algo muy simple, era cultura mapuche, ¿es eso lo que habla? Sí. Pero ahora estoy hablando del Festival de Viña, y en la época de la dictadura nació este festival, pero era algo muy simple, muy rudimentario, y que fue tomando cada año más forma hasta que se transformó en un festival internacional donde han venido, no sé, Backstreet Boys, vino Maroon 5 este último año que no les fue muy bien, y así, grandes artistas han llegado hacia el Festival de Viña, que se realiza en la ciudad de Viña del Mar, que queda muy cerquita de Santiago, a la misma altura, pero en la parte de la costa. Y con el tiempo, el Festival de Viña del Mar se transformó como en el gran festival, pero cada región del país fue comenzando a tener su propio festival, ¿ya? Y también empezaron a traer artistas muy conocidos o reconocidos del ámbito internacional o por supuesto nacional también. Por ejemplo, está REC, que REC es un festival de rock en Conce, se llama por la ciudad donde se hace, que es la ciudad de Concepción, que queda 1 hora, un cuarto de donde yo vivo. Y también ellos han traído grandes artistas también. El Muy David bien. Están preguntando sobre el Chavo del Ocho. si tuvo éxito o no. Ahí si aún está en la tele o no se pasa más, sí. Sí, creo que todavía lo dan, sí, bueno, todos nos educamos, o sea, en realidad crecimos con el Chavo del Ocho, todos lo hemos visto. Ahora Incluso, no. hablando de Chavo, también iba a preguntarle sobre series. Si hay alguna serie producida por Chile o Sí, grabada en Chile que está disponible en Netflix, por ejemplo. ¿Você tem alguna sugerencia o alguna que sea famosa que podemos a veces acceder también? en Netflix yo no he encontrado, pero sí hay una película que se estrenó ahora en el verano, que fue muy, muy buena, que se llama Pacto de Fuga, que lo voy a escribir, Pacto de Fuga. de Fuga, y que relata, no está disponible en Netflix porque estuvo recién en el cine, pero la pueden buscar o después nos podemos dar el contacto y yo se las puedo buscar para que la puedan ver. Eh, Relata de unos presos políticos en la época de dictadura que intentan construir un túnel para poder escapar, porque si no escapan iban a ser eh, ejecutados, ¿sí? Machuca, sí, también de la misma temática, Elda, de la misma temática sobre el tema de la dictadura, es bastante fuerte la película, pero muy buena. Pacto de Fuga tuvo muy buena crítica, y hay otra que se llama Una Mujer Fantástica, que recibió premios en el extranjero y la crítica la evaluó bastante bien. Eh, Se trata de la historia no, perdón, no, ¿por qué generó tanta importancia? Voy a escribir por fantástica. Una Mujer Fantástica tuvo bastante importancia porque quien actuaba como personaje principal era una de las primeras mujeres visibles realmente trans, ¿ya? Y trata la temática sobre trans y generó una crítica muy buena, pero se llama Una Mujer Fantástica y se la recomiendo también. Hay otra película que se llama... Oh, se me olvidó en este momento, pero después les puedo armar una lista, te la envío a ti, Beatriz, de las que puedan encontrar, ¿sí? No tengo problema. Pero esas son las últimas que han estado bastante
bastante presentes en la sociedad y que han generado de alguna manera un impacto y han tenido buena crítica. Muy bien. Sobre la comida, alguien ha preguntado acá, ¿cuál es una comida que sea conocida de Chile, así como emblemática, que llama la atención, como un plato nacional? ¿Hay algún o se cambia por Sí, regiones? mucho, sí, como tú dices, por regiones, pero en general, bueno, la empanada, pero la empanada igual se come en otros países, ustedes Sí. igual tienen. Pero la preparación de nosotros es distinta. Por ejemplo, tú puedes hacer una empanada. Hola, Roberto. Roberto, sí. Hola. Yo creo que ha pasado algún problema con su conexión, Sí, ¿no? Vamos a ver unos minutitos y me ya. parece que sí, de la otra vez, un ratito y ya volvió. Vamos a ver si Sí. vuelves. La tecnología, ¿no? Buena porque nos estrechó la relación con el Chile, pero al mismo tiempo se pasan problemas que, sí, seguramente se fue y va a volver. Chicos, un ratito más y ya caminamos para el final de nuestro encuentro, ¿sí? A ver si vuelve Roberto para finalizar el habla. Ya había hablado con Beatriz también. Mientras eso, todos pueden ir encendiendo la web, los que estén con la web apagada, ¿sí? Para que nosotros, ahí, ahora está Ah, Roberto, encienda el micrófono. Ah, vale. Sí, sí, disculpen, no sé, algo pasó que se desconectó el internet. no, no hay problema. Bien, estábamos hablando de comida, estábamos hablando del plato típico de Sí, empanada. sí, empanada, pero bueno, tenemos también pastel de choclo, ya, Sí, también, que es el choclo hecho como una pasta, molido, que es como sí, millo, ¿eh? sí, sí, Molido. Y se preparan en una fuente de greda. La greda, no sé si conocen lo que es la greda, ¿no? Es un recipiente que está hecho de barro, pero que es especial porque este barro permite de que tú lo puedas calentar a altas temperaturas y se utiliza como una taza, por ejemplo, o un plato. Y ahí se hace esta preparación de maíz, de choclo molido con pollo, con carne, y después tú lo llevas al horno. Y ahí eh, es posible, es posible después servirlo. Se le echa queso arriba también. Exquisito. Y la otra forma que existe con ese mismo choclo es la humita, que la humita se llama por la forma que tiene la, perdón, esta corbatita que se usa para las fiestas de gala. sí. Ya, se llama humita porque tú usas las hojas del choclo para montar este choclo que está molido y preparado con algunos condimentos, se prepara en la hoja y se va sellando y con la misma hoja o con un hilo tú lo amarras y te queda como igual que la humita que nosotros le decimos acá en Chile, que es esta corbatita, ¿cierto? Esta corbata que se usa en las fiestas. Y eso se echa a cocer, a hervir y después se prepara. Muy bien. Estábamos hablando en el comienzo de la charla también sobre el uso de palta. Si se tiene la costumbre de comer palta en emparedados con cosas saladas, que es una cosa que me llamó mucha atención en Chile. Entonces, ¿es un costumbre de todo el país también?
¿O solo Sí, de Santiago? no, de todo Chile. La palta nosotros amamos la palta, pero no la comemos dulce. No es, para nosotros no es una, a ver, la palta es una fruta, pero para Sí. nosotros no está incluida en la dieta de frutas, de cosas dulces, ¿ya? Se come, por ejemplo, en el perro caliente, en el hot dog, por ejemplo, como dice Víctor Pereira, eh, la palta se usa en todo, en la ensalada, en el pan, en el churrasco. Churrasco en Chile es distinto, para ustedes la carne, para nosotros el churrasco es pan con la carne y otros agregados. Que la Ah, carne se llama sí. churrasco porque es una carne delgadita. Muy bien. Otra cosa también que me ha llamado la atención, que yo he visto que es común en Santiago, es una bebida llamada terremoto y una otra bebida que se llama mote con huesillo. ¿También es típico en todo el país o solo la capital? Eh, yo creo que es más típico desde la zona de la capital hacia el sur. Sí, Donde yo vivo en Chillán es muy típico, muy, muy típico. De hecho, existe un lugar que se llama Las Moteras. Y las sí. moteras son locales que están en una calle donde la gente vende mote con huesillo. Tú pasas en tu auto caminando y vas, te sientas en un puesto y te sirves una preparación de mote con huesillo. Sí, muy bien. Y alguien ha hablado también de pisco, ¿no? Pisco como una bebida también que se Sí, conoce. una bebida alcohólica que es lo típico de nosotros, como el Fernet allá Ah, también en tiene la costumbre de Fernet. caipirinha Muy, de ustedes, para nosotros sería o sea, la cachaza, perdón, de ustedes, para nosotros es el pisco. Ya sí, ahí lo compartimos, el pisco se comparte también la producción con Perú, hay una lucha ahí de dónde es, pero, eh, pero el pisco en general es lo que nosotros bebemos junto con la cerveza, pero tradicional es el pisco que tiene distintos grados, ¿cierto? Y mientras mayor el grado es más fuerte. Eh, no lo tomamos solo, ¿ya? Quien hace eso es muy valiente. Muy muy bien. Aquí algunos te saludan a los vinos chilenos, que son muy buenos, que son maravillosos, le piden sugerencia de vino, e incluso una persona pregunta, Natalia, ¿cuál es la frecuencia que toman el vino? ¿Se toman todos los días, siempre, a los fines de semana? ¿Cómo es la relación del chileno y el vino? Van de la mano, van de la mano, chileno y vino. Va a depender. Del vino es un tema social. Entonces, cuando hay reuniones sociales, aparece siempre el vino. Ahora, personalmente creo que el vino se toma en edades más adultas, ¿ya? Los jóvenes, por ejemplo, de 18 hasta 20 y tanto, no es tanto el consumo de vino que hacen, es como más, los jóvenes beben más cerveza. Cuando tú ya eres un poco más adulto, no sé, 27, 30, yo tengo 30 años, tomamos más vino, ¿sí? Y a medida que pasa más la edad, uno va tomando más vino en realidad, va creando la cultura del vino, porque uno va siempre a la cultura. Ya no es que seamos inmediatamente con el vino. Como por sectores, digamos, por edades, el vino va siendo bebido más en sociedad. También depende de las fiestas. Por ejemplo, eh, el 18 de septiembre tienes que tomar vino. Ya de las mil formas que haya, no sé, solo vino tinto, vino blanco. Hay un trago que se hace con vino pipeño, que se llama, que es un vino especial dulce, que se llama terremoto el trago. Lleva el vino pipeño, lleva helado de piña, granadina, que es algo muy dulce de Granada, un licor de Granada, y cómo se escribe Remoto. ¿Remoto? terremoto así, y granadina como lo escribió Beatriz muy bien, sí. Y, eh, y eso lleva, bueno, el vino, el helado de piña, la granadina, ¿sí? Y eso después tú lo revuelves y te lo vas tomando. A mí personalmente no me gusta,
¿ya? Pero es un trago muy, muy, muy popular. O sea, yo creo que el 90% de los chilenos les gusta. Y, ¿qué más con respecto al pisco? Bueno, tenemos el pisco sour, que lo compartimos también con Perú. Eh, Natalia me pregunta en qué fecha hay que tomar vino. Lo que pasa, Natalia, es que el vino es algo más cálido. Entonces, las personas acá empezamos a beber un poco más de vino en invierno, ¿ya? Porque como hace frío, y mientras más al sur más frío, entonces el vino tú lo calientas un poquito, ¿ya? Y para que tenga más sabor, y resulta que empieza a ser bebido con mayor cantidad, mayor frecuencia en invierno, y ya hacia el verano nosotros tomamos más cerveza por lo mismo, porque hace mucho calor y es más refrescante. Y las personas de más edad, las personas más adultas, toman más vino que los más jóvenes, ¿sí? Ahí no sé si respondo bien a tu pregunta, Natalia. Yo iba a preguntar, ¿ven? Natalia, ¿quiere hablar algo? Sí, gracias, ha contestado. Alguien ha hecho una pregunta, perdón, alguien ha hecho una pregunta en el comienzo de la charla y ahora me acuerdo que era una pregunta sobre temblores. Si hay una medida de seguridad, un protocolo, si en tu ciudad es común, ¿cómo puede decir eso? Sí, como les había contado, en Chile es un país que nosotros estamos acostumbrados a los temblores. Por ejemplo, si ahora temblara, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Está temblando y voy a seguir conversando con ustedes. Yo no me voy a parar de mi asiento. A no ser de que, a no ser de que yo diga, ok, no, esto ya no es normal, chicos, tengo que cortar, me voy porque esto está muy fuerte, ¿sí? Y voy a salir arrancando. Por Dios. Sí, pero nosotros bromeamos, hacemos muchas bromas con el tema de los terremotos porque hemos vivido tantos y se ha transmitido de generación tras generación la cultura del terremoto que ya nosotros sabemos cuándo es algo fuerte y cuándo algo no es un terremoto. Nosotros hablamos de temblor, pero para el extranjero es un terremoto. Sí. Por ejemplo, cuando un chileno, y es algo en realidad bastante chistoso, cuando un chileno se va a preocupar cuando un terremoto tiene grados 6,5, 7 Richter, ¿ya? Que eso es bastante. Pero también hay una explicación para eso, que las construcciones arquitectónicas de nuestro país, eh, producto de que han habido tantos terremotos, se han ido perfeccionando y cada vez son más rigurosas, ¿ya? Y es muy difícil que una casa se caiga, que una construcción se caiga, es muy difícil porque han sido construidas antisísmicas. Ahora, en el terremoto del 2010 también hubo que replantear cómo se estaban construyendo las edificaciones. ¿Por qué? Porque en la ciudad que está al lado mío, Concepción, que fue el epicentro del último o más fuerte de terremoto, cayeron 2 edificios. Y uno de los edificios que estaba así, cayó y quedó así. Al menos como 15 pisos. Y otro edificio se partió y quedaron sentados uno bajo el otro. Ustedes le dicen otro nombre a la palabra piso, no recuerdo en portugués cómo se llama. ¿Andar? Andar. Sí. Los andares para ustedes quedaron en cada uno. Y aún así se volvió a reestructurar las medidas de seguridad. Entonces, en Chile las medidas eh, antisísmicas son tan exigentes de que las construcciones son realizadas de tal manera de que no pueda tener algún problema. Es más, por ejemplo, yo les voy a ver. Sí, por ejemplo, los muros, no sé si alcanzan a escuchar que voy a hacer sonar el muro. Sí. Ya, son muy delgados, ¿sí? Cada muro, algunos, no todos. Las bases de las casas son fuertes, de concreto, pero hacia otras partes de construcción son mucho más delgadas para que permitan la flexibilidad del movimiento cuando hay el sismo. Porque si son muy rígidas, colapsan y caen.
Entonces, esos son cosas que se han ido aprendiendo a través de cada terremoto, tristemente, que ha costado muchas vidas, ¿sí? Eso. Uma, uma engenharia adaptada. Sí, estamos muy adaptados a eso, sí. Muy bien. ¿Alguien ha preguntado que en la costa son comunes los incendios? Sí, lo que pasa es que, bueno, Chile tiene mucha plantación forestal, grandes industrias forestales y lamentablemente cada año, cada verano nosotros tenemos incendios y no recuerdo cuánto, hace 2 o 3 años atrás, eh, creo que un 60% del país estuvo incendiado. Y incluso los incendios llegaron a comunidades donde vivían personas y que los pueblos fueron arrasados por los incendios. Y Valparaíso, que alguien lo nombra aquí, siempre está con incendios. Es bastante triste porque es una ciudad muy linda. Pero en general, los incendios forestales que se producen en la cordillera o las zonas donde hay plantaciones producen de verdad grandes problemas para la población. Uno por el tema del ambiente, que genera mucha contaminación, los riesgos de que la población pueda morir en un incendio, hubo pueblos que se quemaron, entonces es complejo para nosotros la ingeniería adaptada, dice Beatriz, sí. Hemos tenido que ir adaptando. Chile es un país que se adapta a todas las cosas malas que le suceden, a todo. Así como que nos pasa algo malo, ya aprendemos y volvemos a construir algunas cosas. Pero sí, los incendios son un tema muy importante para nosotros porque muchas regiones del país están absolutamente plantadas de árboles. Plantadas de árboles. Muy bien. Y eso genera también una preocupación. Vale. Es un talento, ¿no? Poderse adaptar a tantas cosas y poder adaptarse y vivir siempre adelante con esas cosas. Yo pienso que la charla se extendió un poco. Jean, ¿quiere hablar algo? ¿Sí? No, chicos, cuando se fue Roberto por un ratito, nos dejó acá. Yo ya estaba hablando con los chicos para que aquí vamos empezando caminando al final, para el final de nuestra charla, ¿sí? La idea es que sea como estamos haciendo una charla sobre temas de los más variados, con una posibilidad de hablar de todo, que las personas puedan preguntar cómo están haciendo los chicos y que tengamos invitados como Roberto con conocimiento tan grande que nos ha proporcionado a mucha información, ¿sí? Y hablamos de todo ahí en esta 1 hora que estuvimos. Y también a Beatriz, que has conducido la charla y bueno, y has hecho preguntas muy curiosas, interesantes y que tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más. Sí, chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están ahí? Les pido que enciendan la, la webcam, para que nosotros intentemos ver a todos, ¿sí? Bueno, están todos invitados. Como yo les dije al principio, es un proyecto que ocurre, que construimos juntos, no es mío, no es de nadie, es de nosotros, es de los amantes de la lengua española, a los chicos, a los profes, a los que les gusta la lengua, ¿sí? Incluso yo vi que hay mucha gente ahí comentando, haciendo preguntas y que seguramente si quieren hacer la mediación como hizo Beatriz, si conozcan a alguien que pueda, un nativo de un país que quiera contactar para estar con nosotros, va a ser muy bueno. Hablamos, intente contactarme, ¿sí? El proyecto es de los amantes de la lengua española, que les gustan conocer muchísimo curiosidades de diferentes países. ¿Alguien? Yo creo que hay mientras yo hablo, hay una cantidad de mensajes que me llegan acá.
A ver, Sí. ¿alguna pregunta a Roberto? ¿Hubo Sí, ahí? les voy a dejar mi Instagram. Ah, perfecto, sí. Por si quieren hacer alguna consulta, alguna cosa que no alcanzamos a lo mejor yo a entregarles alguna información, me pueden buscar ahí o en mi correo puede ser también, que es el mismo Sí. del Instagram, pero con Gmail. Vale. Muy bien. Bueno, incluso chicos, la grabación yo disponibilizo en una página de Facebook del proyecto que se llama ah, Español en el Mundo. Sí, pueden hacer ahí un me gusta en la página que van a tener acceso a la grabación de nuestra charla de hoy. Sí. Ya les invito para la próxima semana, que vamos a tener una cubana. Vamos a hablar un poquito y conocer más Cuba, ¿sí? Con una profe que es profe acá conmigo, de mi instituto, que va a hacer la mediación. Entonces están todos invitados ahí a conocer el país. Creo que proporciona también muchas curiosidades, que nos despierta muchas curiosidades, ¿no? Bueno, Roberto, muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocer a Roberto cuando estuve en Chile y desde entonces nos ponemos ahí en contacto. Ah, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Brasil cuando él estuvo acá, pero cuando yo hice la invitación aceptó y está acá con nosotros. Y muchísimas gracias también a Beatriz por el trabajo. Y estamos ahí, todos ahí, chicos. Vamos a hacer una foto, ¿sí? Una foto virtual. Roberto, ¿quieres hablar algo? Sí, no, agradecerte a ti, también a Beatriz y a todos quienes se interesan también por Chile. Es un país maravilloso, mi país, pero estamos pasando por algunas dificultades que esperamos poder solucionar y construir, digamos, un país mucho más rico como sociedad de lo que estamos siendo ahora. Y también agradecerte, como te decía, a ti por la oportunidad de poder compartir, ¿cierto? De conocer nuevas personas. Así es que cuenten conmigo para lo que necesiten, si es que lo que sea más adelante, cualquier cosa, ahí estoy para que podamos intercambiar ideas o cualquier otra cosa que puedan necesitar. Y esperamos que en un rato tú puedas estar acá con nosotros en nuestras universidades, en nuestros institutos, para que pueda conocer un poquito más también el interior de las provincias que has conocido cuando estuviste Sí, acá. yo feliz, agradezco la invitación, así que así Sí. yo allá aprovecho también de practicar portugués, porque si no lo practico se me va a olvidar. Chicos, Roberto conoce portugués, habla bien portugués. Sí, Jean, Beatriz, ¿podría hablar un ¿quieres poquito? decir algo? Sí, Sí. sí. eu falo, Quería, vamos falar um pouquinho português, mas eu tenho um problema com o meu sotaque. Não sei. Eu falo um pouco diferente, né? Mas estou sempre tentando de falar muito melhor. Agora é meu último viagem. Eu aprendi muito mais do que já conhecia, mas tenho muitas coisas que conhecer ainda. É, mas eu preciso também falar muito mais, escutar gente que fala, porque eu assisto a televisão, mas é diferente, sabe? Falar assim, mas que falar com gente que está na rua, que fala, eu não sei, no shopping, tem um sotaque, uma forma diferente de falar. Mas isso, mas eu não sei mais o que falar. muito bem. Um abraço para todos vocês que estão ali, que agora eu estou olhando, saludos para Andrea, Edson, Rosson, que estou olhando a vocês. Mas é isso, muitos abraços, um beijo grande para vocês. Muy bien. Yo me encantaría agradecer, sí, la invitación, me encantó mucho también conocer a Roberto, muy simpático, muy amable, como
los chilenos que he conocido en mi viaje, me encantó mucho mi país, su país, mi país no, tu país, y cuando tenga oportunidad, con seguridad estaré una vez más en Chile y, por qué no, a Chilán, ¿no? Yo aprovecho también, así como Jean, para invitarte a venir a nuestra ciudad, a Mato Grosso do Sul, que é cerca de Pantanal. Se lhe encanta conhecer o interior de Brasil, aqui tem também um lugar para conhecer e é nosso invitado. Sim? Muito obrigado, gostaria muito de conhecer lá. Eu penso que tem que ser muito, muito legal tudo lá. Eu não sei. Gostaria muito de conhecer. Estaremos em contato, então. Será um gosto. Gostaria também agradecer algumas pessoas que estão participando, meus alunos que eu he visto acá, Abner, Isabel, minha irmã, meu companheiro, uma outra profe que trabalha comigo, a Neilsa também, todos aqui prestigiando desde Mato Grosso do Sul. Este trabalho tão bonito, não? Que já está quedándose una tradición, ¿no, Jean? Sí, bueno. eso es. Incluso ya tenemos algunas charlas, chicos. Cuba, Honduras, que pocas personas conocen. Después Venezuela. Estamos arreglando algo un poco distinto, más amplio, con nuestra profesora de acá también, profesora Elaine, que está acá con nosotros. Bueno, es eso. Y los que quieran están invitados a participar, me contacten. Jean, vamos a hacer un trabajo juntos y ahí estamos, todos juntos por la lengua española. He llegado tarde, pero me gustó mucho participar y espero que después que pase todo eso, que sigamos con las charlas. Sí. Estaba en una clase remota, es por eso que llegué tarde, pero me gustó mucho. Gracias. Ok, ¿alguien más, chicos? Bueno, entonces es un hasta luego. Nos vemos. Sí. Roberto, también estás invitado para la próxima, si quieres ahí estar con nosotros. Sí, voy a tratar de unirme a la charla con usted, así que feliz yo de poder compartir. Ok. Adiós, chicos. Una buena semana. Adiós. Voy a dejar que esperar un poquito hasta que todos salgan ahí. Ya. Chao, Ian. Hablamos nosotros después. Un abrazo. Hablamos. Sí, muchas gracias, Robert. Gracias, Roberto. Adiós, Beatriz. Muchas gracias. Gracias a ti, Jean. Buenas noches. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, claro.